Mi nombre es Rocío Vandala Ramírez y vamos a explicar lo que son los diferentes tipos de leucemia. Empezamos por la leucemia linfoblástica aguda o sus siglas LLA. Esta comprende un grupo de neoplasias que son masas anormales de tejido malignas que afectan los precursores de los linfocitos en la médula ósea. Quiere decir que existe una multiplicación rápida de las células cancerosas porque estas reemplazan células normales en la médula precisamente. Y esto provoca que haya una formación de células sanguíneas saludables. La fisiopatología de esta enfermedad empieza en las células precursoras llamadas linfoides o linfoblastos. Estas se detienen en una etapa temprana de su desarrollo precisamente a causa de una expresión anormal en sus genes. Los linfoblastos reemplazan los elementos de la médula normal. Esto provoca una disminución en la producción de células sanguíneas normales. La población más afectada en este tipo de leucemias es la población infantil. Tiene hasta un 75% de los casos y la incidencia más alta ocurre en Estados Unidos, en Costa Rica, en Italia y en Europa en general. Ahora, la leucemia mieloide aguda. Esta enfermedad, como su nombre lo indica, afecta a las células mieloides. Su origen se da dentro de la médula ósea en las células mieloides inmaduras, que son los blastos, y sus primeras manifestaciones se presentan dentro de la médula ósea. Puede extenderse rápidamente a través de la sangre a los demás órganos del sistema o del cuerpo. En este caso, la fisiopatología se refiere a una maduración de las células de la médula ósea en sus primeras etapas de desarrollo, pero que se detiene. Y esto puede ocurrir por alguna deficiencia o alguna anomalía genética, lo que nos provoca por consecuencia una producción de células sanguíneas normales, pero con una reducción notable, causando precisamente diferentes tipos o grados de anemia como la trombocitopénica. Ahora, la proliferación de los mieloblastos anormales y la reducción de su capacidad para sufrir la muerte celular, que es la apoptosis, provoca que estos se acumulen en la médula ósea, en la sangre y en algunos casos en el vaso y en el hígado. Algunas de las causas son la exposición a agentes químicos, tratamientos previos que se tengan contra el cáncer, tratamientos hematológicos previos, exposición a radiaciones, factores genéticos. En esto se incluyen los antecedentes familiares y hay una mayor frecuencia en el sexo masculino. Muy bien. Ahora esta afecta, como bien decíamos, al sexo masculino, pero tiene una mayor frecuencia en personas mayores de 65 años y en la población infantil es mínima la incidencia que se puede presentar. La leucemia linfocítica crónica es un trastorno monoclonal que se caracteriza por la acumulación de linfocitos disfuncionales. Quiere decir que existen demasiados linfocitos inmaduros o bien glóbulos blancos como los conocemos, y esto se da principalmente en la sangre y en la médula ósea. Las personas con este tipo de leucemia tienen un recuento de glóbulos bajos más elevado de lo normal. Quiere decir que si en un análisis de sangre en el recuento de estos elementos encontramos una cantidad elevada, eso nos indica o nos habla de este tipo de leucemia. Ahora, estos linfocitos expresan niveles muy bajos de inmunoglobulina. Esto provoca una acumulación inicial de linfocitos en la médula ósea y con la evolución de este tipo de leucemia, la hematopoiesis anormal puede causar precisamente lo que es la anemia, la neutropenia o la trombocitopenia. Existen los pacientes esta enfermedad, se puede dar en pacientes con una mayor susceptibilidad a enfermedades autoinmunitarias. La propagación de estas células a los ganglios linfáticos y a otros tejidos linfoides provoca un crecimiento del hígado y del vaso.
Entonces, cuando se noten estos síntomas, nos está hablando de este tipo de leucemia. La población más afectada, un 70% de los pacientes, tiene su diagnóstico después de los 65 años y únicamente un 2% de los pacientes con este diagnóstico pueden tener una edad menor a 45 años. Finalmente, la leucemia mieloide crónica es un trastorno mieloproliferativo caracterizado por una mayor proliferación o producción de la línea celular granulocita sin la pérdida de su capacidad de diferenciación. Esto se provoca cuando una célula madre pluripotente sufre una transformación maligna, llamémoslo así, y esto es lo que causa la sobreproducción de los granulocitos inmaduros. Este tipo de leucemia por lo general no presenta síntomas al inicio de su progresión y pues se confirma el diagnóstico de ella precisamente con análisis de laboratorio. En la fisiopatología podemos decir que es una anomalía adquirida que afecta a la célula madre hematopoyética, es una aberración citogénica. Quiere decir que hay una translocación recíproca entre los brazos largos de un cromosoma, el 22 y el 9, y esto da como resultado que uno sea más largo que otro, lo que se conoce como cromosoma Filadelfia, debido a que ahí fue donde se conoció por primera vez esta característica. La translocación rubrica un oncogen llamado ABL y aparece cuando una célula progenitora hematopoyética pluripotente anormal inicia una producción excesiva de granulocitos. La producción ocurre principalmente dentro de la médula ósea y también en tejidos y órganos como el vaso y el hígado. Básicamente estos dos son los que más se ven afectados en las leucemias que estamos viendo. Finalmente, la población más afectada a desarrollar o más propensa para desarrollar esta enfermedad puede tener una edad mayor a 45 años.